Tengo 68 años y pasé 37 años diseñando máquinas tragamonedas. No jugando, no administrándolas, construyéndolas, diseñándolas de adentro hacia afuera. Conozco lo que hay en esas máquinas, de la misma manera que un mecánico conoce lo que hay bajo el capó de un coche. Cada circuito, cada algoritmo, cada archivo de sonido, cada secuencia de luces. Estuve en la sala cuando tomamos decisiones que afectaron a millones de jugadores que nunca supieron nuestros nombres y nunca lo sabrán. Me senté en esas reuniones, firmé esos diseños, y ahora que estoy jubilado, ahora que no me queda nada que proteger y ninguna carrera que perder, quiero hablar sobre lo que realmente sé. Porque la mayor parte de lo que crees saber sobre las máquinas tragamonedas está mal. No un poco mal, fundamental, completa y estructuralmente mal. Y la gente que construyó esas máquinas, gente como yo, lo sabíamos, contábamos con ello. Así que siéntate. Esto va a tomar unos minutos. Y te prometo que, si alguna vez vuelves a poner un pie en un casino, entrarás de manera diferente después de escuchar esto. Crecí en Nevada. Mi padre trabajaba en la construcción. Ayudó a construir algunas de las primeras propiedades de casinos en el Strip. Por lo tanto, los casinos siempre fueron parte del paisaje para mí, tan normales como las tiendas de comestibles. Cuando terminé mi carrera de ingeniería a finales de los años 70, conseguí un trabajo en un fabricante de máquinas tragamonedas, casi por accidente. Un amigo de un amigo conocía a alguien que estaba contratando. Pensé que me quedaría un año o dos, aprendería sobre la industria y pasaría a algo más serio. Eso fue en 1979. Si no me fui hasta 2016, 37 años después. Pasé de ser ingeniero junior en la planta de ensamblaje hasta llegar a ser diseñador principal de algunas de las máquinas más jugadas en el país. Máquinas frente a las que casi con seguridad te has sentado. Máquinas que probablemente están en el suelo de un casino, en algún lugar en este mismo momento, haciendo exactamente lo que diseñamos que hicieran. Y aquí está lo que quiero que entiendas, antes de entrar en detalles. No estoy aquí para decirte que el juego es malo. Ese no es mi lugar, y no es mi punto. La gente ha estado apostando desde el inicio de la civilización humana, y seguirán haciéndolo mucho después de que ambos nos hayamos ido. Lo que estoy aquí para decirte es que, cuando te acercas a una máquina tragamonedas, no te estás acercando a una pieza de entretenimiento neutral. Te estás acercando a algo que fue diseñado por ingenieros como yo, informado por psicólogos, probado obsesivamente en grupos de enfoque, refinado durante décadas y optimizado para un resultado específico. Y ese resultado no es tu disfrute. Aunque el disfrute es parte del mecanismo de entrega, el resultado es que sigas jugando. Mantenerte en ese asiento el mayor tiempo posible. Ese es el objetivo de ingeniería. Eso es lo que medíamos. Eso es lo que celebrábamos cuando lo hacíamos bien. No digo esto para escandalizarte. Lo digo para que, cuando entres en ese edificio, sepas con qué estás lidiando realmente. Así que, esto es lo que debes buscar antes de sentarte. Y me refiero a antes, no después de haber metido ya $20 en la máquina y estar tratando de averiguar si es buena, antes incluso de tocarla. Lo primero que quiero que entiendas es la volatilidad, y quiero explicar lo que esa palabra significa realmente en términos prácticos, porque la mayoría de la gente la escucha y se le nubla la vista. La volatilidad es simplemente cómo una máquina distribuye sus pagos. Una máquina de baja volatilidad paga cantidades más pequeñas con más frecuencia. Una máquina de alta volatilidad paga cantidades más grandes con mucha menos frecuencia. Eso es todo. Ese es todo el concepto. Pero la implicación de eso es enorme, y la mayoría de los jugadores la pasan por alto por completo. Cuando te sientas en una máquina de alta volatilidad, puedes pasar mucho tiempo sin ganar nada significativo.
Estamos hablando de cientos de giros, a veces miles. Y durante todos esos giros, estás desangrando lenta y constantemente tu presupuesto en esa máquina, mientras ella te da los retornos pequeños, suficientes para mantenerte creyendo que algo grande está por venir. A esos pequeños retornos los llamamos keeps, retenciones, en las discusiones internas. Keeps, porque eso es lo que hacen, te mantienen allí. No están diseñados para darte valor, están diseñados para darte esperanza. Hay una diferencia significativa, y sabíamos exactamente lo que hacíamos cuando los programamos. Así que, antes de sentarte en cualquier máquina, pregúntate cuánto dinero tienes para jugar esta noche y cuánto tiempo quieres que dure tu sesión. Si la respuesta es que quieres jugar un par de horas y tienes $150, una máquina de alta volatilidad probablemente te va a comer vivo. Habrás terminado en 20 minutos y te irás sintiendo como si no hubiera pasado nada. Una máquina de menor volatilidad podría darte una sesión más larga y entretenida por el mismo dinero. Ninguna es mejor en términos de retorno total, pero una de ellas va a coincidir con tu presupuesto y tus expectativas, y la otra no. Ahora, ¿cómo averiguas realmente qué volatilidad tiene una máquina antes de jugarla? Aquí es donde se vuelve práctico. Lo primero que puedes hacer es mirar la tabla de pagos. Cada máquina tiene una, generalmente accesible, a través de un botón en la pantalla. Y la mayoría de la gente nunca la mira. Pasé años diseñando tablas de pagos y puedo decirte que la brecha entre el premio mayor y los premios más pequeños te dice mucho sobre la volatilidad. No, si el premio mayor es enorme y las combinaciones de símbolos más pequeñas no pagan casi nada, esa es una máquina de alta volatilidad. La matemática tiene que equilibrarse en algún lugar. Si el premio mayor paga 100,000 créditos, pero alinear dos símbolos iguales te paga casi cero, toda la probabilidad está concentrada en la parte superior, lo que significa que vas a girar mucho aire entre medias. Por otro lado, si miras la tabla de pagos y los premios menores pagan razonablemente bien y el premio superior es más modesto, estás ante una máquina de menor volatilidad, diseñada para mantener a los jugadores entretenidos en lugar de cazar un único pago enorme. Diseñamos ambos tipos deliberadamente para diferentes tipos de jugadores. Saber cuál estás mirando antes de sentarte es la pieza de información más útil que puedes tener. Lo segundo, el RTP, retorno al jugador. Probablemente hayas escuchado este número antes. Suele estar entre el 85 y el 98%, dependiendo de la máquina y la jurisdicción. Y la mayoría de la gente, cuando escucha ese número, piensa que significa algo que no es. Piensan que significa que si ponen $100, recuperarán alrededor de 92, o lo que sea el porcentaje. Eso no es lo que significa, ni de lejos. El RTP es un promedio matemático calculado sobre millones y millones de giros. No es una promesa sobre tu sesión. No es una predicción sobre tu noche. Es un resultado estadístico a largo plazo que no tiene casi ninguna relación con lo que sucede en las 2 horas que estás sentado frente a esa máquina. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Solíamos bromear en la sala de diseño diciendo que el RTP era el número que hacía felices a los reguladores y no decía nada útil a los jugadores sobre su experiencia real. Es un chiste oscuro, pero es cierto. Lo que el RTP sí te dice, en un sentido general, es que una máquina con un RTP del 96% es matemáticamente más generosa a lo largo del tiempo que una máquina con un RTP del 88%. Así que si tienes opción y puedes encontrar la información, un RTP más alto es mejor. Pero entiende lo que estás mirando realmente. Estás mirando un promedio a largo plazo, no una garantía para esta noche. Nunca confundas esas dos cosas. Tercera cosa,
y de esta estoy particularmente calificado para hablar porque trabajé en ella directamente. Los sonidos y las luces no son decoración, son ingeniería. Están tan cuidadosamente diseñados como el motor matemático que hay debajo. Cuando trabajaba en diseño de audio en los años 90, traíamos consultores, psicólogos acústicos reales, personas que estudiaban cómo el sonido afecta la emoción humana y la toma de decisiones. Y nos sentábamos en salas con ellos durante meses, averiguando exactamente qué frecuencias provocaban excitación, qué tempos aumentaban ligeramente el ritmo cardíaco, qué tipo de tonos creaban la sensación de anticipación frente a una sensación de recompensa. Los sonidos que escuchas cuando ganas en una tragamonedas no son solo de celebración. Están calibrados. El tono sube en las ganancias. El ritmo se acelera en los momentos de casi acierto. El volumen crece de formas diseñadas específicamente para que tu cerebro libere una pequeña cantidad de dopamina. Conocíamos la neurociencia, la aplicábamos cada día, y las luces funcionan de la misma manera. Los patrones de destellos durante una secuencia de victoria fueron probados extensamente. Ciertos patrones crean más excitación que otros. Ciertas combinaciones de colores provocan respuestas emocionales más fuertes. Sabíamos cuáles y las usábamos. No te digo esto para asustarte. Te lo digo para que la próxima vez que estés sentado ante una máquina y sientas una ráfaga de emoción tras un giro, sepas que ese sentimiento no ocurrió por accidente. Fue diseñado. Y saber eso, saberlo de verdad, crea una pequeña distancia entre tú y la máquina. Un poco de claridad, y esa claridad es lo más valioso que puedes llevar a un casino. Cuarta cosa, los casi aciertos, near misses. Esta es la que más pienso cuando miro hacia atrás en mi carrera. Los casi aciertos no son accidentes. Permíteme decirlo de nuevo porque importa. Los casi aciertos no son accidentes. Cuando haces girar los carretes y dos símbolos de jackpot caen perfectamente y el tercero se detiene justo una posición por encima de la línea de pago, eso es un resultado programado. Ese casi acierto estaba en la tabla de probabilidades de la máquina. Nosotros lo pusimos ahí. Debatimos interminablemente en las reuniones de diseño sobre qué tan frecuentemente deberían aparecer los casi aciertos, qué tan cerca de la línea de pago debería detenerse el símbolo perdedor, si debería estar arriba o abajo de la línea, porque resulta que eso importa en cómo se siente la gente al respecto. La investigación mostró que un casi acierto por encima de la línea de pago se percibía como más motivador que uno por debajo. Así que pensamos en las cosas con ese nivel de detalle. La razón por la que existen los casi aciertos es simple e incómoda. Un casi acierto se siente como casi ganar. Tu cerebro responde a un casi acierto de forma casi idéntica a como responde a una victoria real. Se activan las mismas regiones, se mueven los mismos químicos, pero un casi acierto no te paga nada. Te cuesta un giro completo y te da la sensación emocional de un éxito cercano, lo que hace que quieras girar de nuevo, que era exactamente la intención. Firmé tablas de frecuencia de casi aciertos durante años. Es la parte de mi carrera que más me cuesta mirar de frente, porque sabía lo que estábamos haciendo. Todos lo sabíamos, y lo hacíamos de todos modos porque funcionaba, y la industria nos recompensaba por ello. Quinta cosa. Y este es un consejo puramente práctico de alguien que pasó casi 4 décadas pensando en los suelos de los casinos, desde una perspectiva de ingeniería. Presta atención a dónde se encuentra una máquina en la sala antes de sentarte en ella. Los operadores de casinos y los fabricantes de tragamonedas trabajan en estrecha colaboración, muy estrecha. No solo construíamos máquinas y las enviábamos. Teníamos relaciones continuas con las propiedades. Recibíamos datos de vuelta sobre el rendimiento en el suelo. Sabíamos qué ubicaciones funcionaban mejor, qué configuraciones generaban más ingresos por pie cuadrado, y esa información
fluía en ambos sentidos. Los operadores colocan las máquinas en lugares específicos, por razones específicas. Las máquinas cerca de los pasillos principales, las que son más visibles para el tráfico de personas, tienden a estar programadas de forma un poco más generosa. No dramáticamente, pero un poco. Porque cuando alguien gana de forma ruidosa y visible en un área de mucho tráfico, otras personas lo ven, lo escuchan, lo sienten. Crea energía en el suelo, atrae a la gente. El casino entiende que ganar de forma visible es una herramienta de marketing, mientras que las máquinas escondidas en las esquinas, en secciones más tranquilas de la sala, lejos del tráfico principal, no necesitan cumplir la misma función. No necesitan generar excitación visible. Por lo tanto, a menudo no lo hacen. Esto no es universal y no es una garantía, pero es un patrón que existía cuando yo trabajaba. Y me sorprendería si no sigue existiendo de alguna forma hoy. Camina un poco por la sala antes de sentarte. Mira dónde estás en la habitación. Te piensa en si el casino quiere que te vean desde donde estás sentado. Sexta cosa. Las denominaciones importan más de lo que la mayoría de la gente entiende. Y quiero explicar esto cuidadosamente porque la relación entre denominación y pago es contraintuitiva para muchos jugadores. En términos generales, las máquinas de mayor denominación, tragamonedas de $1, frente a las de centavos, por ejemplo, tienen RTPs más altos. Devuelven un porcentaje mayor a lo largo del tiempo. Esto es cierto en toda la industria, y ha sido así desde que empecé a trabajar en ella. La razón es economía simple. Un casino obtiene suficientes ingresos de una máquina de $1, incluso con un RTP más alto, porque las cantidades absolutas de dólares que se apuestan son mayores. No necesitan apretar tanto en el porcentaje, porque el volumen hace el trabajo. Las máquinas de centavos, por otro lado, son algunas de las de menor RTP en la sala. Y aquí está la trampa que tienden las máquinas de centavos, y es una trampa bellamente diseñada. Hay que reconocerlo. La apuesta mínima en una máquina de centavos no es un centavo. No lo ha sido durante mucho tiempo. Cuando te sientas en una máquina de centavos, normalmente estás apostando entre 50 centavos y $3 por giro como mínimo, una vez que factorizas todas las líneas y multiplicadores. Pero tu cerebro no lo registra de esa manera. Tu cerebro escucha máquina de centavos y se relaja. Piensa, esta es la opción barata. Estoy siendo responsable. Y mientras tu cerebro piensa eso, la máquina se lleva $2 por giro, con un RTP más bajo que la máquina de $1, que está 3 filas más allá. Lo sabíamos. La categoría de máquinas de centavos fue una de las innovaciones más rentables en la historia de la industria. Bajó la barrera percibida de entrada, mientras que en realidad aumentó el gasto por sesión para una gran parte de la base de jugadores. Formé parte de los equipos que desarrollaron y refinaron la mecánica de las máquinas de centavos en los años 90 y principios de los 2000. Fue considerado un éxito tremendo. Desde la perspectiva de la industria, absolutamente lo fue. Séptima cosa, las rondas de bonificación y los giros gratis. Estos se sienten como la mejor parte de jugar a las tragamonedas, y en cierto modo lo son, porque te dan un tiempo de juego prolongado, sin gastar directamente tu propio dinero en ese momento. Pero quiero que entiendas lo que es una ronda de bonificación realmente desde el punto de vista de la ingeniería. Una ronda de bonificación es un rango matemático predeterminado con su propia tabla de probabilidad interna. Cuando activas una ronda de bonificación, el juego cambia de su matemática de juego base a su matemática de bonificación. Y esa matemática de bonificación fue diseñada, como todo lo demás, para ofrecer un retorno promedio específico. A veces ese retorno es genuinamente mejor que el del juego base. A veces no lo es. La ronda de bonificación no es una ganancia inesperada garantizada.
es una tabla de probabilidad diferente, con una sensación diferente. Diseñamos las rondas de bonificación para que se sintieran emocionantes y gratificantes, independientemente del pago real, porque la experiencia de la ronda de bonificación, las animaciones, los sonidos, o en el sentido de participación, mantenía a los jugadores enganchados y hablando de la máquina después. Una buena experiencia de ronda de bonificación hacía que los jugadores recordaran una máquina con cariño, incluso si su retorno real era mediocre. Medíamos esto. Teníamos jugadores que venían, probaban las máquinas y luego informaban sobre su experiencia. Y descubrimos que una ronda de bonificación visualmente emocionante y emocionalmente satisfactoria mejoraba la percepción general de los jugadores sobre la máquina, incluso cuando la matemática era idéntica a una versión menos emocionante. La experiencia estaba haciendo un trabajo que la matemática por sí sola no podía hacer. Eso no es diseño accidental, es psicología intencional aplicada por ingenieros que entendían exactamente lo que estaban construyendo. Octava cosa, o de esta no se habla lo suficiente. La hora del día en que juegas importa más de lo que la mayoría cree. No porque las máquinas cambien su programación según el reloj, no lo hacen. La matemática es la misma a las 2 de la tarde que a las 2 de la mañana, pero el entorno cambia y el entorno te afecta más de lo que piensas. Tarde en la noche, el suelo de un casino es un lugar diferente. La iluminación cambia sutilmente. La multitud se dispersa o cambia de carácter. La energía es diferente. Y cuando estás cansado, cuando es tarde, cuando has tomado un par de tragos y las horas se han desdibujado, tu toma de decisiones se degrada. No un poco, sino mucho. La parte racional de tu cerebro, que mantiene firme tu límite y sabe cuándo retirarse, esa parte se vuelve más silenciosa a medida que avanza la noche. Sabíamos esto en la sala de diseño. No diseñábamos máquinas específicamente para el juego nocturno, pero los casinos ciertamente estructuraban sus suelos y sus atmósferas con el pleno conocimiento de que un jugador cansado y nocturno toma peores decisiones que un jugador fresco al comienzo de la noche. Si te tomas en serio lo de jugar de forma inteligente, juega más temprano. Juega cuando estés fresco. Juega cuando tu número sea fácil de recordar y fácil de mantener. Las máquinas son las mismas. Tú no lo eres. Novena cosa de la que quiero hablar. Los botones de apuesta máxima, Max Bet. Casi todas las máquinas tragamonedas modernas tienen uno. Un botón que apuesta automáticamente la cantidad máxima permitida en cada línea. Y hay una enorme presión, tanto por el diseño de la máquina como a veces por parte de otros jugadores, para usarlo. El argumento que escucharás es que tienes que apostar el máximo para ser elegible para el premio mayor. En algunas máquinas, eso es cierto. Especialmente en las máquinas de jackpot progresivo, el premio superior a menudo solo está disponible si estás apostando el máximo. En otras, no es estrictamente necesario, pero las funciones de bonificación son más lucrativas con apuestas más altas. Esto es lo que quiero que entiendas sobre eso. El botón de apuesta máxima fue una de las características que más ingresos generó de todas las que pusimos en una máquina. No porque cambiara la matemática fundamental de formas que beneficiaran al jugador, sino porque aumentaba dramáticamente la velocidad a la que el dinero se movía a través de la máquina. Un jugador que apuesta al máximo agota su presupuesto significativamente más rápido que un jugador que realiza apuestas consideradas, y la velocidad es el enemigo del jugador. Siempre. Cuanto más dure tu dinero, más giros obtienes, más oportunidades tienes de que algo bueno suceda. El botón de apuesta máxima fue diseñado para sentirse como la elección del jugador inteligente, audaz y serio. En la mayoría de los casos, no lo es, a menos que estés buscando específicamente un jackpot progresivo
que requiera la apuesta máxima y tengas un presupuesto que pueda sostener ese nivel de juego para una sesión real. Ignora el botón de apuesta máxima. Haz tu propia apuesta. Una apuesta considerada, que se ajuste a tu presupuesto y a tus objetivos para la noche. Ahora, quiero hablar de algo un poco diferente, algo más personal, porque he estado en esto tanto tiempo y he observado a tantos jugadores desde tantos ángulos, no solo como ingeniero, sino como un ser humano que pasó 37 años dentro de esta industria. Y quiero decir algo que no tiene nada que ver con matemáticas, tablas de probabilidad, tablas de pago o denominaciones. He observado lo que esto le hace a la gente. No me refiero a observar casualmente cómo lo hace un turista. Me refiero a que lo he observado de cerca durante décadas, desde una posición donde entendía el mecanismo que producía el comportamiento que estaba viendo. Y hay un tipo de jugador, lo reconocerás si has pasado algún tiempo en casinos. Hay un tipo de jugador que ha perdido completamente el hilo de por qué está allí. No se están divirtiendo. Puedes verlo en su cara. No están emocionados. No están socializando. Ni siquiera están realmente presentes en ningún sentido significativo. Solo están alimentando la máquina mecánicamente, giro tras giro tras giro, con la cara en blanco, el cuerpo rígido, el mundo completamente desaparecido. Y seré honesto contigo, me he sentado en reuniones de diseño donde discutimos muy seriamente, muy profesionalmente, cómo extender ese estado, cómo profundizarlo, cómo hacer que la máquina sea más efectiva para producirlo. Lo llamábamos por diferentes nombres en diferentes contextos: inmersión, compromiso, estado de flujo. Pero de lo que estábamos hablando, hacia lo que realmente estábamos diseñando en esos momentos, era ese estado de cara en blanco, de aislamiento total, de mundo desaparecido. Y no estoy orgulloso de eso. Quiero ser claro. No estoy orgulloso de eso. Eso es la parte de mi carrera que se asienta incómodamente en mi pecho cuando lo pienso con calma. Cosa que hago más ahora que estoy jubilado de lo que me permitía hacer cuando trabajaba. No te digo esto para que te sientas mal por ir a un casino. Te lo digo porque creo que mereces saberlo. Creo que mereces saber que, en algún punto del proceso de diseño, se cruza la línea entre el entretenimiento y la explotación. Y las personas que cruzan esa línea son ingenieros inteligentes, educados y con buenas intenciones, que se convencen a sí mismos de que las elecciones del jugador los eximen de responsabilidad. Yo me convencí de eso durante mucho tiempo. Es más fácil cuando estás dentro, más difícil de mantener desde fuera. Así que, esto es lo que realmente quiero que te lleves de todo esto. No miedo, no cinismo, solo conciencia. Porque la conciencia es lo que cambia tu relación con esas máquinas. Cuando sabes qué es un casi acierto y por qué está ahí, pierde parte de su fuerza. Cuando entiendes que los sonidos están diseñados para hacerte sentir cosas, aún puedes sentir esas cosas, pero las sientes de manera un poco diferente, con un poco más de distancia. Cuando sabes que la máquina de centavos no es realmente barata, puedes tomar una decisión real sobre si quieres jugarla. La conciencia no arruina la experiencia. Sinceramente no creo eso. Creo que mejora la experiencia porque te devuelve el control sobre ella. Te conviertes en alguien que elige jugar en lugar de alguien que está siendo jugado. Aquí está mi lista de verificación práctica. Las cosas que yo haría personalmente si entrara hoy en un casino como jugador, en lugar de como ingeniero. Decidiría mi número antes de entrar. No un número optimista, un número real. La cantidad que me siento genuinamente cómodo perdiendo esta noche. No lo que espero gastar, sino lo que puedo permitirme perder. Y trataría ese número como si ya se hubiera ido en el momento en que cruce la puerta. Porque mentalmente hace que toda la experiencia sea más limpia. No estás apostando con dinero que necesitas. Estás gastando dinero en entretenimiento.
igual que una entrada para un concierto o una cena fuera. Cuando se acaba, la noche termina. Sin negociación, sin excepciones. Miraría la denominación y elegiría algo que se ajuste a mi presupuesto, con margen para respirar. Si tengo $100, no me siento en una máquina que cuesta $2 por giro como mínimo. Quiero suficientes giros para tener realmente una sesión. Suficientes giros para que algo suceda, para que el juego tenga la oportunidad de desarrollarse. $25 o $30 en 50 giros no es una sesión. Es una introducción seguida de una puerta cerrándose en tu cara. Miraría la tabla de pagos antes de jugar. Sé que la mayoría de la gente no lo hace. Sé que parece una tarea, y viniste aquí para divertirte, pero toma 60 segundos y te dice todo sobre cómo está estructurada esa máquina. Mira la brecha entre el premio mayor y todo lo demás. Mira lo que pagan las combinaciones de símbolos más pequeñas. Eso te dice más sobre cómo se sentirá tu noche que cualquier otra cosa en esa máquina. Prestaría atención a cómo me siento mientras juego. No solo si estoy ganando o perdiendo, sino cómo me siento. ¿Me estoy divirtiendo? ¿Estoy involucrado, presente y disfrutando de la experiencia? ¿O estoy en otro lugar, te persiguiendo, machacando, cazando? Porque el momento en que deja de ser divertido es el momento en que la máquina ha dejado de ser entretenimiento y ha empezado a ser otra cosa. Y esa otra cosa es cuando necesitas levantarte. No en 10 giros más, en ese mismo momento. Nunca jugaría con dinero que no pudiera permitirme perder. Sé que suena obvio. Sé que todos los que han escrito algo sobre el juego han dicho alguna versión de eso, pero lo digo desde un lugar diferente al de la mayoría. Lo digo como alguien que se sentó en salas donde diseñamos específica, deliberada y cuidadosamente máquinas para hacerte olvidar esa regla en el momento. Sabíamos que vendrías con un número. Sabíamos que tendrías un límite. Y construimos experiencias diseñadas para erosionar ese límite. La música, las luces, los casi aciertos, las rondas de bonificación, onde las pequeñas retenciones, todo ello trabajando en conjunto para que la parte racional de tu cerebro se calle un poco y la parte esperanzada hable un poco más alto. Sé cómo funciona esa máquina porque yo la construí. Y te digo que la única defensa que realmente aguanta contra todo eso es un número real, firme y no negociable, decidido antes de que toda esa ingeniería tenga la oportunidad de trabajar sobre ti. Pasé 37 años construyendo estas máquinas. Las construí bien. Funcionan exactamente como fueron diseñadas. Y ahora estoy aquí sentado diciéndote cómo funcionan, porque creo que es lo correcto. Tal vez sea un poco tarde. Tal vez debería haber dicho algo antes. Probablemente sea cierto. Pero lo estoy diciendo ahora. Entra con los ojos abiertos. Mira la tabla de pagos. Elige tu denominación con cuidado. No elige un lugar en la sala que no sea una esquina ni esté justo en la entrada. Establece tu número y manténlo como si fuera lo más importante que trajiste contigo esta noche, porque lo es. Diviértete. Diviértete de verdad. Eso es lo que se supone que debe ser. Y si deja de ser divertido, si sientes ese cambio silencioso y desesperado del disfrute, a algo que se siente más como una necesidad, levántate y aléjate de la máquina. Ve a tomar algo. Busca a alguien con quien hablar. Sal y mira el cielo por un minuto. La máquina estará allí cuando vuelvas. No se va a ninguna parte. Pero tú necesitas seguir siendo tú mismo cuando regreses. Esa es la clave. Eso es todo. Eso es todo lo que aprendí en 37 años. Sigue siendo tú mismo. La máquina es muy, muy buena haciéndote olvidar quién eres. No se lo permitas. Eso es todo lo que tengo.